מכל הלילות, שבכל הלילות עד אוכלים בית ובשר, הבית ובשר, הלילה הזה. En esta noche, en el mundo entero, millones de judíos sentados alrededor de la mesa preguntan: ¿en qué se diferencia esta noche de todas las otras noches? En esta noche se celebra Pesaj, la Pascua. La fiesta de Pesaj o Pascua judía recuerda la liberación de los hijos de Israel de 400 años de penosa esclavitud en Egipto. El Éxodo, cuando Moisés condujo a más de 600.000 esclavos hebreos con sus escasos bienes de una tierra de idolatría al desierto del Sinaí. «1500 años después del Éxodo, en Jerusalén, también Jesús celebró la Pascua. Para Jesús, esta ocasión no era asunto rutinario. Tenía grandes deseos de compartir esta cena con sus discípulos. El drama que se desarrolló en la noche de Pascua mientras compartían el pan y el vino fue un punto decisivo de crucial importancia en la historia. Jesús habló aquella noche en metáforas, usando símbolos que más tarde se convertirían en doctrinas de la fe cristiana. Representada en innumerables cuadros y otras formas de arte en el mundo entero, esta singular cena de Pascua es más conocida como la Última Cena. La Última Cena tiene lugar en la primavera del año 30 del siglo I, estación en que la Tierra Santa comienza a despertar de un invierno frío y gris, cuando el cauce de los ríos vuelve a llenarse con las lluvias invernales, haciendo revivir la tierra. Estación en la que la flora irrumpe en forma espectacular, anunciando el renacimiento de la naturaleza. También los pájaros nos indican que ha llegado la primavera al volver, una vez más, a construir sus nidos. Los venados corretean por doquier, mostrando ufanos a los nuevos vástagos. Toda la creación se mueve en perfecta armonía, ostentando señales de renovación, como los pimpollos del almendro que anuncian una verdadera fiesta. El pueblo judío también tiene sus ritos de primavera, la Pascua. Ya un mes antes comienzan los preparativos en todo el país. Reunir suficientes provisiones, seleccionar las mejores reses de sus rebaños para el sacrificio pascual, organizarse para el largo camino a Jerusalén. Pascua es una de las 3 fiestas del calendario hebreo en el que el judío está obligado a peregrinar a la ciudad santa. Centenas de miles van a Jerusalén para unirse a sus parientes y celebrar juntos el Éxodo.
Durante los 8 días de Pascua del año 30 de la era común, la provincial Jerusalén se transformó en una ciudad internacional en la que se mezclaban idiomas y dialectos. Su población se decuplicó llegando a 350.000 almas. Este aumento explotó al máximo los recursos y servicios municipales. El alojamiento limitado, ya repleto hasta el tope, obligó a los peregrinos a dormir en carpas o encontrar dueños de casa dispuestos a hospedarlos. Las murallas de Jerusalén difícilmente podrían contener la afluencia de tantos visitantes. La tensión adicional dentro del perímetro de la ciudad creaba un potencial de insurrección en la Judea ocupada. Las autoridades romanas reforzaron su presencia, agregando más seguridad y tensión a un barril de pólvora en potencia. A la guarnición regular de la fortaleza de Antonia, que dominaba la ciudad, se le sumaron tropas provenientes en su mayoría de la capital romana de Cesarea. Como muchos otros peregrinos, también Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén para la Pascua. El camino a pie desde la Galilea les tomó 5 a 6 días. Atravesaron parajes conocidos a lo largo del caluroso valle del Jordán, pasando las noches en aldeas o acampando en huertos de olivos bajo el cielo estrellado. Llevaban poco consigo, confiando en que la divina providencia les suministraría todo lo necesario. A lo largo de su recorrido, más y más personas se sentían atraídas a escuchar y seguir las enseñanzas de Jesús. Pronunciaba palabras de amor y fe que seducían a la gente. Cautivadas por sus conceptos de compasión y esperanza, las masas iban en aumento. En esta pequeña ciudad de Betania, a 7 kilómetros de Jerusalén, Jesús realizó el más grande de sus milagros, resucitando a Lázaro. Cuando montado en un potro bajó del Monte de los Olivos y entró a la ciudad, fue recibido como un rey. Una gran multitud que había llegado para la fiesta salió al encuentro del hombre que tanto se había hablado, gritando: «Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». La euforia registrada a su llegada a la ciudad santa creó en los discípulos la impresión de que les esperaba una Pascua alegre. Pero en los días siguientes, los discípulos fueron testigos de una nueva fase en la vida de su maestro. Se había levantado un muro entre Jesús y el establecimiento religioso. El sumo sacerdote Caifás se enfrentaba con un serio dilema. Jesús había creado mucha conmoción y Caifás sabía que cualquier desorden le daría a Roma el pretexto que necesitaba para poner fin a la libertad religiosa de Judea. Para Caifás, Jesús se había convertido literalmente en un verdadero prófugo. En los últimos 3 años, los discípulos habían seguido cada movimiento de Jesús. A veces lo habían visto descansando, alabando a Dios por todo lo que había hecho. Otras habían sido testigos de su dolor,
afligido por las realidades de su tiempo. Los discípulos de Jesús, como así también el sumo sacerdote y los maestros de la ley, sabían lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. Aunque Jesús nunca pretendió ser el Mesías, sus actos eran interpretados como tales. Mañana del jueves, a contadas horas antes del comienzo de la Pascua. Al otro lado del valle de Cedrón, lejos del ajetreo de la ciudad, Jesús predijo sucesos futuros. Los discípulos escucharon con atención cuando habló sobre el futuro de Jerusalén y el fin del tiempo. Del Monte de los Olivos descendieron al jardín de Getsemaní, un lugar dilecto de Jesús. La palabra Getsemaní proviene de los vocablos hebreos Gat Shemanim, que significan almazara. Getsemaní era conocido por la pureza del exquisito aceite de oliva que producía. Debían ocuparse de los arreglos necesarios para la cena de Pascua. Había mucho que hacer y el tiempo escaseaba. Ni siquiera habían decidido dónde participarían en la cena del Seder. Esperaban que Jesús diese las respuestas. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id a prepararnos la Pascua para que la comamos». Y ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». Era ya el 14º día del mes de Nisán, exactamente el mismo día en que 1500 años antes Dios había sacado a los israelitas de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran espanto, con señales y con prodigios. La indignación de Dios hacia los egipcios fue inflexible. Vio la amarga opresión que sufrían los hijos de Israel a manos de los capataces. Oyó el lamento de las madres israelitas cuando los egipcios ahogaron a sus varones recién nacidos en las aguas del Nilo. Envió a Moisés a exigirle al faraón que liberase a su pueblo. Pero el faraón se negó, alegando: «No conozco al Señor». La mano de Dios fue diligente al azotar a Egipto con 10 plagas diferentes. Langostas, granizo, ranas y oscuridad avisparon la tierra. Dios había advertido 10 veces al faraón a que escuchara su voz. El faraón se negó. El Nilo, la fuente de vida de Egipto, del que depende su existencia. El 95% de la población se encontraba a lo largo de sus riberas. La primer plaga convirtió al río en sangre.
fue la venganza divina contra el edicto del faraón de asesinar a los niños judíos. Vuelve a aparecer una referencia a la sangre en la 10ª y más terrible de las plagas, cuando la sangre del cordero sería usada para salvar a los niños de Israel del ángel de la muerte. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga. La liberación de los israelitas a mano de Dios fue el punto decisivo de mayor importancia en la historia del pueblo judío. El Éxodo marcó no solo el paso de la esclavitud a la libertad, sino también la aparición de Israel como nación y el establecimiento del pacto entre Dios y su pueblo. Después de errar 40 años en el Sinaí, los hijos de Israel se convirtieron en herederos de la tierra prometida. El momento en el que 12 tribus nómades se dispersan en todo el territorio, aprenden a ser agricultores y a labrar la tierra. Con el sudor de la frente cultivaron los fértiles valles y montes. El desierto iba a florecer, tal como los campos producirían en abundancia, recompensando su trabajo. Pedro y Juan descendieron del Monte de los Olivos en dirección a la Ciudad Santa. A pesar de ser temprano en la mañana, los sonidos que provenían de la ciudad reflejaban la actividad de la gente ocupada en los últimos preparativos de Pesaj, la Pascua judía. Poco después de entrar en la ciudad, encontraron al hombre que estaban buscando. El agua que había recogido era probablemente usada para las matzot, el tradicional pan sin levadura. Preparar la masa con agua pura de manantial era considerado como un acto religioso excelso. Al darse cuenta que el maestro había enviado a los 2 discípulos para buscarlo, les extendió la invitación. Acompañó a Pedro y a Juan a la casa en que se hallaba el aposento superior que concordaba con lo que Jesús les había dicho. En el ritual de Pascua, la levadura está estrictamente prohibida. Todo alimento que contiene levadura debe ser alejado de la casa y quemado. Hay que llevar a cabo una búsqueda minuciosa en las despensas, bajo las alfombras, en la ropa o en cualquier lugar en el que pudiera esconderse una miga. Cada uno participa en la limpieza. De acuerdo a fuentes rabínicas, la levadura representa el pecado que nos impide cumplir el deseo de Dios. Pedro y Juan siguieron a su anfitrión a la casa. Durante la fiesta de Pesaj,
los habitantes de Jerusalén acostumbraban a abrir sus casas ante desconocidos. La tarea adicional de preparar la Pascua para Jesús y sus 12 discípulos era un cometido de peso. Pero los anfitriones, con toda seguridad, se sintieron honrados de tener a Jesús y sus discípulos en su hogar. Era mediodía. Reunidos fuera de las murallas del templo había rebaños de cabras y carneros. En todos los patios de la ciudad de Jerusalén estaban preparando hornos especiales para asar los sacrificios pascuales. Un fino velo de humo cubría calles y barrios, acrecentando la atmósfera festiva. La harina especial necesaria para preparar las matzot provenía de campos de granos selectos que se cultivaban aparte. Esta tradición proviene del éxodo de los israelitas de Egipto. Su partida repentina no dio tiempo para que la masa subiese, por lo que en Pesaj se come pan sin levadura. Es probable que esta haya sido la antigua forma de preparar pan sin levadura. Después de mezclar harina con agua y de amasar bien la mezcla, se la extendía finito y se la colocaba rápidamente sobre una plancha caliente. Unos momentos después se la daba vuelta. En pocos minutos estaba lista. Quedaba aún mucho por hacer y el tiempo volaba. En la época de Jesús, los rabinos decretaron que todo judío debía participar en la fiesta. Quienes podían donaban dinero, frutas, verduras y cereales. 30 días antes de Pascua se había reunido y almacenado para los menesterosos todos los productos necesarios para la cena festiva. En el Israel de hoy, al igual que en tiempos de Jesús, Pascua es una época en la que cada uno está sumido en el fervor de los preparativos de la fiesta. Esta cena, conocida también como Seder, que en hebreo significa orden, es considerada como una cena digna de reyes. Los campesinos traen su primera cosecha a los mercados. Las cocinas funcionan a todo vapor.
Cocinar para los 13 huéspedes adicionales solo contadas horas antes de la fiesta debe haber sido un verdadero reto. Hoy no pensaríamos dos veces en la sal de la mesa, pero en tiempos de Jesús, la sal era una mercadería rara y preciosa, de la que se dice valía su peso en oro. Felizmente el Mar Muerto estaba cerca, y la sal que proveía a precios accesibles aportaba al renombre de la cocina jerosolimitana. Puesto que no se permitía ningún tipo de pan, en los 8 días de la Pascua el arroz pasó a ser un elemento principal en la alimentación. El arroz, un ramo agrícola exitoso, fue introducido a la región por Alejandro Magno en el período del Segundo Templo. El grano era cultivado en el fértil valle del Jula, al norte de la Galilea. La buena combinación de las precipitaciones pluviales con las tierras fecundas de la zona proveyó a la región de una rica fuente de ingresos. La vid es mencionada por la Biblia 16 veces, quizás para subrayar la importancia de su fruto. También las hojas son comestibles. De hecho, uno de los platos mediterráneos más antiguos son las hojas de parra rellenas. Comentarios rabínicos describen la cocina jerosolimitana como que utiliza gran variedad de condimentos, especialmente al cocinar verduras. Se refieren a los aderezos como enmendadores de alimento, puesto que mejoran el gusto del más sencillo de los platos. Los montes de Judea, una zona montañosa desolada situada a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, fue transformada en una región apta para la agricultura. Esto se refleja en nombres como Monte de los Olivos o Betlehem, Belén en castellano, que significa Casa del Pan. Cuando los israelitas comenzaron a cultivar la tierra, fueron bendecidos con una copiosa variedad de productos agrícolas autóctonos. Una de las más grandes innovaciones israelitas fue la construcción de terrazas. Muros de retención detenían la preciada agua de lluvias para fines agrícolas. En ellas, el cultivo prosperaba. Especias como menta, romero y mostaza se beneficiaban de este esmerado trabajo. La construcción de terrazas impidió la erosión de la tierra y agregó una nota de belleza al paisaje. Algunas de las plantas que llegaron a la cocina fueron usadas no solo como condimentos, sino que tenían también usos medicinales y religiosos. Cada detalle era esencial para que los platos fueran atractivos, tanto para la vista como para el paladar. Dos de las frutas más importantes del país, los higos y los dátiles, eran generalmente servidos como postre. Se abría con cuidado las frutas secas y se las rellenaba con diversos tipos de nueces y mazapán. Un surtido de alimentos sabrosos compuesto por platos principales y acompañamientos, mezclas de frijoles, aceitunas cocidas,
Verduras rellenas, arroz y lentejas eran solo parte del menú. Se preparaba asimismo platos ceremoniales como el jaroset, una mezcla de nueces, pasas y manzana. Aún existe fuera de la muralla oriental de la ciudad la feria de animales. Al igual que en tiempos de Jesús, cumple un papel social de importancia. Es un lugar de comercio ruidoso, de regateo y de discusiones. Es el lugar en que los atributos de cada animal son examinados detenidamente por si tiene defectos. Esa hubiese sido también la forma en que Pedro y Juan habrían comprado su cordero pascual. La transacción habría sido rápida en el día anterior a la Pascua. En el espacio de 3 días, había que vender más de 30.000 corderos. Después de comprar su cordero, abriéndose paso en las calles atestadas, los 2 discípulos se dirigieron al templo para ofrecer su sacrificio pascual a Dios. Podemos imaginar cómo habría sido este sacrificio observando los rituales de Pascua que en el monte Gerizim llevan a cabo los samaritanos de Israel. Durante 2500 años, los samaritanos han continuado las tradiciones escritas del Pentateuco. Aquí se lleva a cabo hasta nuestros días el antiguo ritual de sacrificio de sangre, declarando que toda la vida le pertenece a Dios. Más de 60 ovejas serán degolladas durante el día. Primero se descuera a los animales y luego se extraen los corazones y pulmones, que son cocidos aparte. Se enciende fuego en hornos, de la misma manera que hace 2000 años en Jerusalén. Cada sacrificio es colocado cuidadosamente en grandes broquetas afiladas, a fin de no romper ningún hueso del animal, tal como lo estipula la Torá. El sacerdote da la señal y los corderos son introducidos a la hoguera. Se coloca encima una parrilla para mantener fijas las broquetas. Para que la carne no se chamusque, se cubre con mantas mojadas que ahogan el fuego. Además, se coloca barro mojado encima para cortar el suministro de oxígeno y retener los jugos de la carne de cordero.
En tiempos de Jesús, el gran templo era el único lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios pascuales. Antes de entrar al recinto del templo, cada persona debía purificarse en un baño ritual llamado mikvé. Un precursor del bautismo, se consideraba que este lavado simbólico purificaba al individuo espiritualmente. Más de 70 baños rituales fueron descubiertos junto a la muralla meridional de la ciudad vieja. Luego de esta inmersión, estas gradas conducían a través de arcos al recinto sagrado. El son de las trompetas del monte del templo anuncia el inicio de la gran celebración. El olor a comida llenaba el ambiente. Tanto el aposento superior como la cena de la libertad estaban listos para recibir a los 13 huéspedes esperados. En tiempos de Jesús, el estatus de la persona se medía de acuerdo al lugar que ocupaba en la mesa. Antes de comenzar el Seder, hubo al parecer una discusión entre los discípulos. Seguramente arguyeron que mientras más cerca a Jesús estaba uno sentado, mayor era el aprecio del que gozaba por parte del Maestro. Podemos suponer que Juan y Pedro esperaban sentarse al lado de Jesús, pues él les había pedido personalmente que preparasen la Pascua. Juan, un hombre comedido y brillante pensador, como lo demuestra claramente su Evangelio, recibió uno de los lugares de honor junto al Maestro. Pero la otra silla al lado de Jesús fue aparentemente adjudicada al único habitante de Judea del grupo, Judas Iscariote. Simón Pedro se sintió profundamente herido. Los discípulos eran un grupo formado por 12 personas muy diferentes que permanecieron juntas durante 3 años. Con toda seguridad, de vez en cuando había controversias y desacuerdos. Fue en esta oportunidad que Jesús decidió enseñar el principio de la humildad. Decidió lavar los pies de sus discípulos, tarea que normalmente uno encomienda al criado. Acercándonos a Pedro, vemos qué desconcertado está. Dícele Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Respondióle Jesús: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Dícele Simón Pedro: «Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza». Jesús no solo enseñó la humildad, sino que lo hizo con mucha compasión. Fue capaz de hacerle comprender a Pedro y así logró calmar los ánimos. A través de los siglos, el pueblo judío ha mantenido el mismo orden tradicional que en tiempos de Jesús. Al lavado de manos durante el Seder le sigue la bendición: «Bendito sea nuestro Dios, Rey del universo,
que nos santificó con sus preceptos y nos regocijó con el lavado de manos. En esta noche es seriamente expresada la esperanza de que la redención del hombre. Se cree que durante el Seder, el profeta Elías puede entrar anunciando la llegada del Mesías. Por eso, además de las 4 copas del vino del ritual de Pesaj, se pone en la mesa una copa especial para él. Después del vino, se levanta la servilleta que cubre las matzot y se pronuncia una bendición a la que siguen las palabras: este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. El que tenga hambre, que venga y coma. El que necesite festejar, que venga y festeje. De las 3 matzot elevadas, se parte en 2 la del medio, se envuelve un trozo y se lo deja aparte. Es el aficomán, que luego será compartido por los comensales. Ahora comienza la lectura de la Agadá, que narra la historia de los hijos de Israel desde el Éxodo hasta la construcción del templo. El relato es contado con cantos e himnos, recalcándolo con bocados de hierbas amargas, cuando se habla de la dura vida en Egipto, o tomando vino, cuando se glorifica a Dios. Se cree que Jesús y sus discípulos celebraron el Seder en el monte Sión. La gran iglesia de la Abadía de la Dormición se encuentra justo frente al edificio que se supone es el del aposento superior. El lugar atrae hoy a numerosos visitantes y peregrinos, pero solo algunos de ellos saben que es contiguo a la tumba del rey David. Aunque algunos eruditos niegan esta suposición, el lugar tiene una larga historia. En los siglos II y III fue una sinagoga mesiánica. Posteriormente fue renovada por los cruzados. Si este es en realidad el sitio auténtico, al observarlo podemos suponer que Jesús y sus discípulos habrían estado sentados aquí. Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor, Rey del universo, Creador de la fruta de la vid. Jesús comenzó con el Kiddush, la bendición festiva del primer vaso de vino de la celebración. Luego Jesús lo pasó a cada uno de sus discípulos, comenzando por Juan, que estaba sentado a su derecha. Era vino tinto, para recordar la sangre del Cordero que salvó a los hijos de Israel en Egipto. Mientras tomaban el vino, recitaban en silencio la bendición: porque nos diste con amor, oh Dios, nuestro Dios, esta fiesta de las Matzot, fiesta de nuestra liberación. Después de compartir el vino, se elevó una plegaria sobre el pan sin levar. Jesús levantó las matzot y alabó a Dios por proveer el buen pan de la tierra y por la alegría de poder comer matzot. Ahora viene el turno de las verduras amargas, el segundo vaso de vino y la copa especial para el profeta Elías. Y llega, finalmente, el momento de la comida deliciosa y el cordero pascual, preparado por Juan y Pedro. Es una ocasión alegre en que se come, se bebe, se conversa y se ríe. Mientras iban comiendo, hablaban sobre la liberación de los hijos de Israel y la alegría de ser libres. Sabían que mientras más se habla sobre la salida de Egipto, más merecedor es uno de las alabanzas.
La mesa era un acopio de abundancia. Era en verdad una cena que atraía tanto la vista como el paladar. Un banquete de reyes, y esa noche cada uno se sentía miembro de la realeza. Pero de pronto, el estado de ánimo cambió. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. He thinks he's the king. Después que Judas salió del aposento, Jesús tomó la copa, pronunció la bendición y se las dio a sus discípulos diciendo: tomad esto y divididlo entre vosotros. Y les dijo: esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Y os digo de verdad que jamás volveré a tomar del fruto de la vid hasta el día que vuelva a tomarlo con ustedes en el reino de Dios. Jesús levantó las matzot y dijo: este es mi cuerpo. קחו ואכלו, זה גופי. Esa noche, poseído por su destino y su codicia, Judas se encaminó a la casa de Caifás. Sabía que el sumo sacerdote estaría aún despierto celebrando el ceder. ¿Por qué vienes a esta hora de la noche? En relación a Jesús, tengo que contarte algo.
invitation. Yes, sir. En esa noche de Pascua fueron plantadas las simientes de una nueva religión. Pan y vino se convirtieron en componentes fundamentales de la fe cristiana, la base de la ceremonia de la Eucaristía. Hoy en Jerusalén resuena en sus calles el eco de cánticos del pasado. Dentro de las murallas de esta ciudad eterna existe un mosaico de culturas, religiones e imágenes. Los peregrinos continúan llegando en búsqueda de un descubrimiento espiritual. Poco queda hoy de la Jerusalén que Jesús conoció. Pero una vez al año llena el aire el mismo fervor de los preparativos de Pascua. Es entonces cuando los sones, los aromas y los gustos sirven de constante recordatorio de aquel que compartió su última cena con su gente querida.